Bueno, muy buenos días. Estamos acá este sábado 27 de enero hablando de un tema que todos hemos experimentado y está relacionado con esas píldoras para dejar la rumiación mental. Cuando nosotros estamos hablando de nuestra capacidad de pensar, tenemos que empezar a identificar cómo llegan nuestros pensamientos, cómo se establecen esas ideas para poder entender qué es automático y qué desencadena qué. Entonces yo puedo empezar a observar, me levanto en la mañana y cómo mis ideas llegan a activarme o de pronto llegan con una carga fuerte. Entonces hay dos tipos de pensamiento, esos que llegan de manera intrusiva, que yo quisiera parar, y hay otros que empiezan a desencadenar procesos que van unidos unos con otros. Entonces, el proceso de empezar a entender qué estoy rumiando y qué genero como análisis va a dar una diferencia para reconocer mi mente cómo está funcionando. Entonces, si hablamos de rumiación, estamos hablando de volver, ¿sí? Cuando uno ve un animal rumiante, él llega y vuelve y trae su comida a la boca y otra vez hace el proceso de masticación. La rumiación muchas veces está acompañada con esos procesos emocionales de decaimiento, de culpa, de pensar en el por qué pasaron ciertas cosas, de buscar patrones, qué acción ha estado ahí acompañada. Cuando se genera esa perturbación emocional y yo puedo empezar a reconocer cómo están esas formas de identificar, de interpretar la vida, puedo reconocer muchas veces que viene la palabra ojalá, ¿sí? Ojalá hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho esto otro, ¿por qué no hizo esto? Y entonces desde ahí genero un alto nivel de ansiedad. Y cuando estoy generando un proceso de rumiación pensando siempre y va a pasar esto, es y si pasa esto, y esas son las palabras claves para aumentar mi ansiedad. Lo que hacemos muchas veces cuando tenemos esa rumiación que genera malestar es generar un bloqueo y un bloqueo emocional. Entonces yo empiezo a buscar cosas en el entorno para evitar y entonces se genera un conflicto. Entonces mi mente empieza a atraerme cosas y yo genero una conducta de evitar. ¿Mm? Para eso yo tengo que empezar a entender cuáles son los patrones que busca mi mente. Este ejercicio me pareció muy bonito y está relacionado con cómo la mente, al ver algunas cosas, ¿sí? Encuentra formas. Ahora hay una práctica interesante de manera, pues, de los artistas, y es que cogen dados y los ubican de ciertas maneras y con la ubicación de los dados, pues pueden generar um, una serie de patrones que nosotros vemos como imágenes. Esta es una imagen que está compuesta por 5.300 dados. ¿A qué la asocian? ¿A quién ven ahí? Entonces, cuando uno se acerca, solo son puntos, dados negros con puntos. Pero mi cerebro empieza a ver cosas. Uno ve esa búsqueda de patrones que hacemos de manera permanente. Entonces uno ve el cielo y uno dice, uy, eso es puede encontrar formas. Entonces eso es como un elefante, eso es como un perrito, eso es alguien amacándose. Entonces yo voy a buscar en ese entorno patrones. ¿Qué debo hacer ahí? Empezar a reconocer
qué es lo que la tendencia que tengo para encontrar. Entonces encuentro problemas, encuentro situaciones difíciles, encuentro situaciones en donde se burlan de mí, encuentro qué veo en las circunstancias. Si yo empiezo a identificar esos patrones, puedo empezar a cambiar y a transformar la manera como mi mente funciona automáticamente y como mi mente genera desencadenantes. Entonces pienso en esto, pero no necesariamente tiene que ser lo más catastrófico y no tengo que irme a algo oscuro, sino que puedo generar una percepción de oportunidad, de posibilidad, de cambio hacia la esperanza. Cuando nosotros estamos reconociendo que esos procesos de rumiación nos paralizan, hay ejercicios que podemos hacer desde niños pequeños hasta adultos mayores que nos ayudan a generar análisis y acción. Entonces les voy a poner este reto. Ayer lo hice en una empresa y fue algo súper bonito e interesante porque nos cambia el chip. Entonces ustedes pueden coger una, 5 dados, ¿sí? En este momento, si no tienen los dados a la mano, vamos a imaginarlos, ¿sí? Y vamos a generar una torre que sea un dado sobre otro. Entonces, una torre de 5 pisos. Vamos a armar la torre logrando que la suma total de 18, cuando yo vea el lado, uno de los lados de la torre, ¿sí? Lo que me muestra a mí, la cara frontal va a dar 18. Y el primero y el tercero da 6. Pero hay algo, y es que los dados tienen una magia si están bien hechos, y es que las dos caras siempre, la suma de las dos caras va a dar 7. Entonces, si por un lado está el 2, la cara opuesta es 5. Si está el 4, la opuesta da 3. Entonces, ustedes van a hacer este ejercicio, pero pensando en que la que va a ver ese 18 soy yo, y la que va a ver el 6 soy yo. Entonces, ustedes van a ubicar y si quieren, pues pueden anotarlo. Vamos a tener un minutito para pensar cómo podemos ubicar esos dados de tal forma que la persona que esté enfrente de nosotros logre ver en la suma total 18 puntos y la suma del primero y el tercer dado le dé 6. ¿Cómo sería esa organización? Empieza el tiempo. Quedan 20 segunditos. Excelente. Bueno, aprovechamos aquí para saludar a Lore, que está conectada, madrugando. Ella es muy juiciosa, es especialista y magíster en seguridad y salud y trabaja con mucho compromiso con varias empresas. Y está Norita también aquí súper conectada. También con nosotros maneja unos proyectos y unos procesos hermosos con adultos mayores, siempre con una actitud bella. Saludos a toda la familia para ellas que nos logran los mensajes y los que están saludando por interno, a Diego, a Camilo, a Alan, a Julián, ya está ahí conectada, tan bonita, toda la familia de Dianita que siempre están apoyándola a la distancia y que están permitiendo que sigamos creciendo y que mantengamos este sueño de cultivarte. Entonces, ¿cómo nos fue? ¿Lograron realizar la actividad? ¿Qué orden de dados tendría?
si alguien quiere compartirlos. Entonces, mientras tanto, yo les voy dando opciones y vamos mirando y analizando cosas. Cuando yo llego y entonces digo, los dados, uno, el primero y el tercero deben dar 6, entonces tengo solo unas dos opciones. Eh, el 6 ya se descarta, entonces nos queda 1 y 5, 3 y 3 y 2 y 4. Yo lo que tengo que empezar a hacer es buscar relaciones. Por eso quería generar esta actividad, porque cuando estamos generando rumiación, lo que nosotros hacemos es buscar esos patrones y encontrar relaciones como un primer elemento que se identifica para rumiar. Entonces yo empiezo a decir, no, pero es que cada vez que llego con esta persona, él siempre me rechaza. Entonces yo empiezo a generar una atención por el estilo de relación que vinculo entre lo que estoy interpretando y las emociones que estoy teniendo. Y entonces lo que hace mi mente es empezar a buscar soluciones. Entonces aquí en este ejercicio estamos ayudándole a la mente a decirle, oye, conéctate, encuentra soluciones y hay múltiples opciones. No es la única manera. ¿Qué más podemos hacer? Y desde ahí, cuando nosotros empezamos a reconocer que no hay una única solución, ¿sí? Que mi mente a veces me lleva por un camino, es más por el estilo de patrón que yo estoy manejando y las creencias que mantengo. Vamos a dejar ahí abierto para que puedan compartirnos las respuestas y estos ejercicios están en la página de nosotros para que ustedes puedan tener ahí también maneras de encontrarlos. Aquí Claudita nos dice 6, 3, 6, 2, 1. Entonces eso da 18. Y si sumamos el primero y el tercero, sería lo que yo veo o lo que tú ves, Claudita. Uno sería, entonces, si es lo que tú ves, eh, ahí estaría la respuesta del 18. Y si es lo que yo veo, si encuentro el 6 y si encuentro la respuesta. Como siempre, muy acertada. Aquí vamos. Y hay más respuestas. Otro de los elementos bonitos para poder parar esas sensaciones que genera la rumiación es el reconocimiento. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que jugamos un papel de jueces y buscamos una información que confirma lo que nosotros estamos pensando, siempre estamos buscando tener la razón, o sea, esto es lo que yo pienso, esto para mí es mi verdad y busco en el entorno elementos que me digan que eso es cierto. Entonces, cuando yo trabajo a veces con personas que son celosas, llegan y dicen, es que no me contesta porque es la manera como me quiere distanciar, ¿sí? Entonces, buscamos en las interpretaciones de mi actuar o de las acciones del otro, generar como un juzgamiento y eso genera cargas. Para eso yo debo empezar a trabajar el proceso de identificar mis emociones. Vamos a hacer entonces este ejercicio para prestarle atención a lo que hay y a lo que no hay, para poder reconocer cosas que faltan. Este ejercicio es muy fácil y dice así, en total deben estar los números del 1 al 50, ¿sí? La idea es que faltan algunos. Ustedes deben lograr acomodar, reconocer cuáles son los que faltan en un minuto, ¿sí? O menos, para poder organizarlos nuevamente. Entonces empieza el tiempo. ¿Listo? ¿Cuáles serían esos 10 números que faltan?
Quedan los últimos 30 segundos. Diez segunditos. Muy bien. Listo. Podrían colocarlo. Aquí está ya conectado don Guillermo. Tenemos a Luchito ya también aquí. Está Cristiano y tenemos a más personas participando y eso es muy bonito. ¿Cuáles serían esos 10 números que están ahí? Doña Constanza desde Venezuela, con María, de una vez les cuento que yo participo en algunas actividades de entrenamiento de deportes mentales y jugamos un mundial de juegos abstractos. En este momento, este año 2024 son 24 países y el año pasado tuve la fortuna de quedar como como la mejor mujer a nivel mundial en juegos y María, aprovecho, que es la hija de doña Constanza, fue la mejor mujer, fue la mejor juvenil y la segunda mejor mujer. Entonces, es un honor aquí poder crear comunidad y generar estos procesos de entrenamiento en donde todos crecemos a nivel de redes, a nivel de aprendizajes y de todo lo que tiene que ver con reconocimiento de este mundo emocional. Doña Leonor, muchas gracias. ¿Quién tiene la respuesta? Los 10 numeritos. ¿Los encontraron? Vamos a dejar ahí, a veces hay unos tiempos para poder dar respuesta. Entonces, estos ejercicios en donde yo busco lo que falta, donde hago ejercicios como encontrar las diferencias, le ayudan a mi mente a buscar, a encontrar eh, elementos característicos en detalles. Pero, ¿cuál es la intención? Es solamente generar procesos de identificación desde la observación, pero abrir mi mente un poco más a lo que siempre hago. Hay elementos en las relaciones que hacen que yo me vuelva obsesivo. Entonces, me gusta el orden. Entonces, todo el tiempo estoy buscando que las cosas, que se generen como unas composiciones y se me olvida, por ejemplo, que la gente esté bien. Cuando yo hago los procesos de rumiación, yo empiezo a obsesionarme con algo y no logro mirar en el todo. Entonces aquí cuando nosotros buscamos en un paquete, ¿sí? Entre 50 cosas que falta, pues también estoy encontrando lo que hay y no solo me quedo con lo que falta. Y eso hace algo para que uno suelte el proceso de culpa, el proceso de preocupación y de ansiedad. Cuando yo empiezo a reconocer qué tengo, entonces, tengo ya el 20, el 19, el 25, el 29, entonces yo empiezo también a decir en mi vida qué tengo, hacer ese equilibrio. Alguien en terapia me decía, es que me la paso desequilibrado y me parece mágico porque a veces nos olvidamos de reconocer lo que tenemos. Cuando estamos hablando de procesos de bienestar, esencial, uno de los primeros pasos es identificar no solo lo que me genera miedo, lo que me genera ira, lo que me genera tristeza, sino pues lo que me genera amor, felicidad y alegría. Cuando yo empiezo a sentir orgullo, cuando yo empiezo a sentirme perteneciente, todas esas emociones hacen que se vuelva más disfrutable, que tenga más energía y fuerza para superar las situaciones que todos vamos a vivir. Entonces aquí vamos a compartir la respuesta de Eddie. 5, 8. Bueno, es que ayer pensaba en Eddie, que es muy buena, es una contadora excelente, y entonces ya para estos ejercicios tiene una buena mirada. 5, 8, 9, 28, 18, 23, 50, 45 y 48. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Mm?
para que lo podamos identificar. Algo que también pasa acá, y es que cuando hay obsesiones, yo no veo a veces la fluidez y entonces me empiezo a estancar y empiezo a generar una manera en donde genero rigidez en mi pensamiento. Entonces, generar aperturas a ver las cosas diferente. ¿Qué podría yo hacer en este ejercicio? Empezar con el orden, que sería lo clásico. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿dónde están los números? Ah, ya el 5 no está. Entonces, con ese orden. Pero también podría hacer ejercicios un poquito más complejos y es empezar a buscar todos los que terminan en 0, 50, ya el 40 no lo veo. Ustedes lo ven, yo no lo veo. Yo veo el 50, el 30, el 20, ¿sí? Y entonces cuando yo, ¿ven el 40? ¿Dónde está el 40? ¿Al lado de qué número? Entonces, aquí Claudita encontró más números. Entonces, yo puedo empezar a hacer las cosas de manera diferente para romper los patrones que siempre utilizo. Si yo llego y hago un proceso un poco más aritmético, como de razonamiento, entonces empiezo a darme cuenta que en la presentación, voy a poner acá, entonces tenemos acá 4, 6, 10 números, ¿sí? 20, 30 por 4 da 40. Es decir, que nos faltan 10 exactamente. Pero ¿qué sucede? ¿Hay algún número repetido? ¿Mm? Lo encuentro, entonces yo empiezo a hacerme más preguntas y desde ahí, con solo este ejercicio, puedo hacer actividades de contar con el tiempo. Entonces les voy a decir 3 que podemos hacer con este ejercicio y es la primera, encontrar lo que falta. La segunda, identificar rápidamente los números en secuencia, pero desde el último hasta el primero, ¿sí? O sea, es decir, 50, 49, 48, para que mi mente genere flexibilidad. Y el tercero es coger un cuaderno y después tratar de representar la imagen que vi, ¿sí? En, en otro, en otro lugar. Lo pueden escribir en el WhatsApp, lo pueden escribir. Entonces, ¿cuál es el primer número, el segundo? Y entonces ahí vamos a generar una claridad para poder ver qué tanta atención prestamos. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dicen, busque esto, yo lo que hago con mi mente es una manera de respuesta normal, es identificar lo que falta. Pero cuando me dicen, ahora vuelva y escríbalos, entonces es como que no estoy preparada para eso. Ahí estoy identificando emociones. Entonces, cuando hay más tensión, cuando yo tengo que hacer solo una tarea, puede que esa tarea no la haga con la fluidez y puede que el estrés, ¿sí? Que es esa activación, esté limitando mis posibilidades para ver otra cosa. Entonces, es como cuando yo voy al trabajo y voy es con el afán de llegar al otro lado, pero no identifico qué hay al lado, no soy capaz de ver cosas, de ver oportunidades. Están arrendando acá un lugar, podría venir a cenar en este, abrieron este espacio. Entonces, en mi entorno, ¿qué otras posibilidades están dando? Ahí es donde yo puedo también empezar a observar cuáles son esas emociones que están llegando y que están generando una aceptación desde la tolerancia, ¿sí? Y una acción. Entonces, hay algo que nosotros hablamos que es como el tercer elemento para parar la rumiación, y es que cómo no debo reforzar las cosas. Y para eso, uno de los ejercicios es posponer lo que quiero hacer. Entonces me genero la obsesión y me levanto en la mañana como, uy, tengo que hacer esto y esto, tengo que llamar. Y entonces como que mi mente me dice, cuando usted se obsesiona, usted lo que va a hacer es esto. Cuando yo lo aplazo y lo coloco en algún organizador, pues resulta que le estoy dando un orden y estoy cambiando un poco
mi emoción, ¿sí? Frente a lo que, a la manera como estoy obsesionándome. ¿Mm? Entonces, a mí me gustan muchísimo ahorita pues usar tecnología. Estoy usando eso del segundo cerebro para organizarme y ha sido súper práctico la aplicación de Notion y es muy bueno porque yo tiendo a ser obsesiva, a pensar en cosas, a volver a masticar, pero con esto lo coloco y la ventaja es que la IA lo organiza. Entonces, esta es una idea para mi trabajo, esta es una idea para trabajo con mis pacientes, para mi estudio, esto está relacionado con lo que quiero hacer con mis hijos. Y entonces resulta que esas ideas no se quedan en mí, porque es que si yo no les doy un lugar, no las coloco en algo, ellas siguen ahí guardaditas y en el momento en que mi mente esté un poco más divagante, ¡pum!, vuelven y retoman. No sé si alguien ha tenido como la experiencia de estar en un parque y coloca un poquito de pan y llegan palomas. Entonces, cuando uno está ahí en el parque tranquilo, pues la paloma llega, se acompaña, pero cuando uno les da de comer, se vienen un montón. ¿Sí? Entonces la intención es identificar cómo yo les estoy dando de comer a esos pensamientos obsesivos, qué es lo que estoy haciendo para que se vuelvan recurrentes y cómo los tengo que frenar. Entonces vamos a hacer un proceso aquí de identificación. Es un ejercicio muy fácil y lo único que tienen que mirar es, aquí hay un orden de la torre, ¿sí? ¿Cuál de las tres opciones? La que está más cerca es la número 1, la del medio es la 2 y la que está más lejana a la torre es la número 3. Es la respuesta correcta en los tres casos. Entonces, tienen ahí un ratico para pensar, analizar e identificar. ¿Alguien lo logró? Listo, doña Constanza. Entonces nos dice que es el segundo. Aquí lo voy a señalar, el segundo. Entonces es amarillo, rosado, verde y azul, correcto. El tercero, azul, morado, amarillo y azul, morado, amarillo y rosado. Y en el último es rosado, azul oscuro, azul cielo y amarillo. Perfecto. Entonces, aquí en este ejercicio es muy fácil, es de ver y de observar. ¿Qué debemos nosotros trabajar? Y es empezar a identificar cómo están nuestros sentidos activados. Cuando yo entro a un lugar, a una cocina, ¿sí?, que hay muchos olores, inmediatamente yo los tomo y mis sentidos están ahí súper activados. Pero después de 10 minutos, yo ya no percibo de la misma manera el olor. ¿Mm? Y sin embargo, todas esas moléculas siguen ahí en el entorno. Nuestro organismo se adapta y la respuesta termina siendo diferente a lo que yo estoy sintiendo. Entonces yo tengo que empezar a reconocer qué genera, o sea, cómo identifico cosas que me llevan a sentir. ¿Sí? Esto me permite a mí sentirme más angustiado, entonces esto me genera más taquicardia cuando voy a entrar a clases, cuando voy a hacer esto, entonces yo puedo tener una obsesión. Alguna vez una chiquilla me decía, es que me angustia ir al colegio y en el diálogo, entonces ella decía, es que yo siento que si no presto la atención, no me va a ir bien en la evaluación y si yo no tengo buenas notas, pues voy a perder el año y si pierdo el año, pues voy a perder como la oportunidad de poder entrar a la universidad. Y yo decía, wow, ¿cómo está tejiendo todo? Entonces, cuando yo pensé en este ejercicio, yo decía, bueno, yo tengo que empezar a identificar qué es lo primero, o sea, lo que para mí es más importante.
¿Qué es lo segundo? A veces uno está recargado de miedo y uno con los hijos o con las personas que quiere termina siendo muy digamos que buscando ser dependiente. Entonces, como que usted tiene que hacer esto para que le vaya bien. Pero yo a veces no genero esa apertura para creer en el otro. Entonces, si yo confío en ti, ¿qué puedo decirte? ¿Sí? No, oiga, estudie. No, es que usted tiene que ser ordenado. No, recoja. Entonces, la manera que le digo, la instrucción que me relaciona está ligada es al miedo. Y entonces mi mente se queda con esa sensación de miedo y de qué va a pasar y si no logra esto y entonces empiezan como esos sentimientos de si se va, si me quedo solo, ¿sí? Como de temor. Ahí todo lo que tiene que ver con esos apegos evitativos, apegos ambivalentes, ¿sí? Apegos ansiosos, generan una perturbación en las relaciones y en mi cotidianidad. No puedo estar igual. Entonces, por eso es tan importante identificar como qué es lo prioritario para mí, la seguridad, confiar en él, que sea capaz. Y para eso yo empiezo a buscar cuál es el patrón de lo que debo hacer. No todos los patrones, así se vean parecidos, ¿sí? Así uno crea que sirven, no son la respuesta adecuada para estas relaciones. Y ya como último elemento para poder trabajar y respondiendo un poquito la pregunta de doña, de Norita, aquí vamos a ver la pregunta. Ella nos dice que si al romper patrones, el romper patrones nos lleva más tiempo, ¿sí? Y eso es total, porque nosotros aprendemos como esas creencias y hagan de cuenta, yo pongo estos ejemplos y es, yo puedo escribir con mi mano no dominante, ¿sí? Pero la primera vez que escriba, yo voy a sentir mayor tensión muscular. También el trazo va a ser un poco más lento, más no es tan firme. Como yo ya estoy acostumbrada como escribo con mi mano dominante, entonces yo empiezo a comparar. Y yo lo que voy a hacer es buscar lo que sea más fácil para mí. Esto es lo conocido y esto es lo que voy a hacer, lo dominante. Entonces, cambiar, ¿sí? Es todo un ejercicio de reconocer que necesito al inicio generar más esfuerzo, manejo de voluntad, dedicación, de atención para lograrlo. Si yo abandono, entonces vuelvo y retomo el mismo patrón. Entonces, como se dice, todo lo que tiene que ver con 20-80 y es el 20% del proceso de cambio requiere mi 80% de esfuerzo, pero ya después va a ser fluido y el esfuerzo va a ser mucho menor. Entonces, aquí pues les hago esta invitación para poder reconocer que podemos modificar las conductas en pro de sentir ese bienestar. Para eso, buscar fluir es algo que es bonito. Ustedes pueden crear con motores. Ahorita uno puede hacer muchas cosas con reciclaje en donde yo puedo ver cómo en mi mismo espacio puedo transformar las cosas solamente generando acciones diferentes. Si yo en vez de llegar a la casa inmediatamente y me prendo al celular o apenas inicio mi día, empiezo a revisar la tecnología y lo que hago es buscar estar en contacto con una planta, ya la sensación es diferente. Entonces, ¿cómo modifico? Pero que las modificaciones estén en pro de mi bienestar. Yo puse esta foto porque a veces uno le pone a los otros o se pone a uno cosas que le incomodan buscando esos cambios. Entonces, pues el perro no necesita las gafas, no necesita la corbata. Pueda que uno le diga, ay, tan lindo, ay, tan tierno, pero no es lo que necesita. Entonces, ustedes deben identificar qué necesitan para la serenidad. Y en eso, pues, hay muchas cosas por compartir, pero cuando yo empiezo a identificar mis patrones y yo soy más
introvertido o extrovertido, si yo tiendo más a ser conservador o ser abierto al cambio, si yo soy más amable o tiendo a estar un poco más tenso en las relaciones. Esos patrones de personalidad también los debo identificar para sentir mi bienestar. Por eso no hay unas fórmulas únicas para decir, mire, usted dejar la rumiación requiere esto. Si yo soy más conservador, tener espacios que yo pueda controlar a mí me benefician. Pero si yo soy más abierto al cambio, estar en espacios en donde puedo modificar cosas, donde puedo moverlas, donde se pueden direccionar diferente, es mucho más útil. Si yo soy más extrovertido, pues salir y hablar con alguien y compartir y hacer retos en grupo, para mí es más benéfico, ¿sí? Para dejar de darle ese poder a la mente, pero si yo por ejemplo, soy más introvertido, entonces hacer los ejercicios con cuaderno, lápiz, algo más para mí, más interno, es más útil. La intención aquí es empezar a reconocer que todos los procesos de rumiación generan resistencia, generan obsesión y generan angustia, que cuando nosotros estamos en eso nos podemos volver muy neuróticos, nos podemos paralizar. Entonces, hagan de cuenta, ¿sí? Que esos pensamientos de rumiación, esa manera de analizar, es como cuando a mi casa llega alguien no querido. Está ahí, pero entonces si yo genero esa resistencia y lo quiero sacar, es como darle de comer y le doy más como motivos de volver. En cambio, si yo empiezo a identificar, está acá, pero lo que quiere hacer es esto y fluyo, ¿sí? Entonces no genero mi atención en eso, sino que logro focalizar en otro lado, pues los pensamientos poco a poco se empiezan a disipar y obviamente van a volver a llegar los pensamientos para repetir las cosas, para poder concentrarnos en algo, vuelven y llegan, pero no nos van a perturbar de una manera en la cual es disfuncional nuestra cotidianidad, donde nuestra emoción se vuelve como con sensaciones de catástrofe, de que la situación es difícil y donde perdemos la esperanza. Entonces, cuando nosotros estamos hablando un poco de eso, pues tenemos que reconocer cómo estamos viviendo nuestra capacidad de pensar y de sentir. Entonces yo escribí algo, sí, se los quiero compartir acá un poquito, esta vez fue un poco más largo mi escrito y dice así: reconozco el laberinto de mi mente perdida. Los pensamientos se enredan sin medida, obsesiones que como olas vienen y van, un mar turbulento que no puede calmar y me quita la paz. Entre susurros de noche y silencio, la obsesión me abraza con fuerza, me inquieta, circundando los rincones de mi ser como sombras que se empeñan en no ceder, me encarcelan de cabeza a pies. ¿Cómo escapar de este vaivén constante? ¿Cómo encontrar la paz en este instante? Los pensamientos se aferran a mi mente sin piedad, como nubes en tempestad. Todo se revuelve, se turba mi andar. Persisten las dudas, las inquietudes, como aves que anidan en altitudes. Y yo, prisionero de este laberinto, busco la luz en medio del conflicto. Añoro la serenidad. Quizás un día, en la quietud del alba, logre romper las cadenas de esta traba y en el horizonte de la libertad deje atrás la obsesión, la oscuridad, logre fluir y se conecte mi voluntad. Así, entre versos y rimas de ocasión, navego el mar de mi propia opresión. Y aunque la lucha sea dura y sin final, sigo adelante con paso firme y leal, recordando que esto es vivir y ya. Entonces, pues me emocionó. Porque yo creo que rumiar todos lo hacemos. Es algo que viene a nosotros, pero la intención es que sea lo menos posible y que nos afecte de una manera
digamos que solo nos active, ¿sí? A decir, oiga, esto lo tengo que organizar. Cuando nosotros empezamos a identificar esos pensamientos, nosotros podemos empezar a visualizar el cambio. Si nosotros estamos bien y dejamos de rumiar, la idea es buscar la acción. Y actuar nos permite ser creativos, conectar, fluir y relacionarnos en paz. Entonces, estas eran las pildoritas del día de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a los que nos apoyan y que puedan compartir con más personas, pues este regalo que es buscar estar en bienestar. Todos los sábados a las 7 en punto con pildoritas para el bienestar. Cultivarte un encuentro para todos. Nuestras redes, @cointeligencias y @dicarreyes. Saludos a Dianita y grandes bendiciones.